jovencito me fumaba 3 cajas de cigarrillo al día. Y esa era mi vida, hermano. Yo conocí al Señor a los 8 años y a los 13 me aparté en un yugo desigual. ¿Usted sabe lo que es un yugo desigual? ¿Quién sabe? Un yugo desigual. Yo cogí, me enamoré del hijo del diablo, entonces el diablo era mi suegro. Usted hace un yugo desigual cuando usted hace alianza, usted se enamora de una persona que no tiene, ¿verdad? El mismo pensamiento suyo, no tiene la misma pasión suya por el Señor. Y entonces la gente piensa, no te preocupes que yo lo voy a arreglar. Mire, mi hermano, usted no puede arreglar a nadie, porque el que arregla a las personas se llama Espíritu Santo. Usted no piense, ¿verdad? Yo no sé cuántos solteros hay aquí o cuántas solteras hay acá, que si usted hace un yugo desigual, usted va a arreglar a alguien, usted no va a arreglar a nadie. A la larga, ¿verdad? Porque el Señor no quería, ¿verdad?, que en aquel tiempo, ¿verdad?, su pueblo se mezclara con las otras, con los otros pueblos. Porque hacían alianza. ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Qué le pasó y qué le pasó ay, se me olvida de este hermano? Salomón. Se enamoró de cuánta gentuza había y cuando vinieron a ver, él no cambió a nadie, hermano, lo cambiaron a él. Usted no piensa que usted va a cambiar a nadie, hermano. Tenemos que mantenernos. Y yo vivía la vida así, bien alegre, hermano, pero no hay alegría cuando uno busca a Dios en los placeres. Porque una vez uno sale de la discoteca, se va para casa, lo que hay es tristeza, hermano. Lo que hay es tristeza. No hay alegría. La alegría está mientras uno está en esa vida de placeres y de vicios y de porquería. Pero hace 38 años, para la gloria de Dios, yo me reconcilié con el Señor en el 1988. Ya son 38 años que desde que yo le levanté mis manos al Señor, le dije, Señor, aquí estoy, ayúdame, yo te sigo. Son 38 años que hemos caminado hacia adelante todo el tiempo. Que ha llegado el tiempo que me he cansado, sí. Que ha llegado el tiempo que me he desanimado, sí. Que ha llegado el tiempo que dentro de la misma casa uno se encuentra una que otro petardo, ¿sí? He pasado por tantas cosas que pudiese hacer un libro y decirle 20 cosas a ustedes, pero no me rendí. No me rendí. Llegó la prueba, llegó el desánimo, llegó de todo, hermano, pero yo me mantuve fiel. Fiel al que me llamó y al que me perdonó. Y después de ahí, después que pasó el tiempo de los 13 años, Dios me dio un trabajo, porque yo no tenía trabajo. Me dio un carro, yo nunca había tenido un carro. Y me dio un macharrán, ¿verdad? Un nene me lo dio, me para allá, qué cosa bella. Nosotros estamos enamorados como el primer día, nosotros somos novios. Sí, nosotros somos novios, somos amigos. Y ese es mi compañero de camino hasta que el Señor, ¿verdad? Hasta que el Señor nos venga, nos llame a uno de los dos. Pero esas cosas pasan cuando nosotros esperamos el tiempo de Dios. Esas cosas pasan cuando no nos rendimos y esperamos, ¿verdad? Yo no sé quién está esperando algo por aquí. Porque yo no hablo con el pastor, nosotros ni hablamos. Yo estoy loca por ir para allá arriba a hablar con la pastora, hasta por los codos hablamos. Pero nosotros no hemos hablado, yo no sé. Pero si usted está esperando algo de Dios o usted está mirando para donde no tiene que mirar, yo le voy a aconsejar que lo coja con calma y siga orando. Siga orando para que usted pueda cumplir años por ir para abajo con lo que Dios le dé a usted. Y voy a terminar con este himno que se titula Confía, Dios lo hará. Este himno es el himno tema, ¿verdad? Cuando estuvimos con la agrupación, llegamos a grabar dos CD. Y este fue el primer CD que nosotros grabamos, el tema de la grabación, nuestra primera grabación. Y después que la agrupación se formó, este himno nos lo dio el Señor. Después de 12 años pudimos grabar. No fue fácil, pero lo pudimos hacer porque hubieron muchos contratiempos. Y uno de los contratiempos que tuvimos para poder grabar este himno fue que la directora en aquel tiempo de la agrupación vino Cupido, que eso no existe, eso es Cupido, eso es embuste, y la flechó.
y puso los ojos, la mirada, donde no tenía que ponerla. Mi hermano, y se enredó, se enamoró. Tiene que tener cuidado con su corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeje, ¿quién lo conocerá? Jesús. Si hay algo que engaña al hombre, es su corazón, sus emociones, sus sentimientos. Oiga, mi hermano, y se le coló Cupido. Le dio un flechazo, yo no sé ni dónde, en la cabeza, la volvió loca. Oiga, mi hermano, y se envolvió en esa relación. Y no, eso no es de Dios. Y eso no es de Dios. Dejó el llamado, ella era la directora del grupo, de la agrupación. Dejó el llamado, dejó la agrupación en plena grabación. Estábamos grabando cuando ella se volvió loca y nosotras, mira, eso no es de Dios, nosotros nos metimos en ayuno, en oración y todo el mundo que no, la iglesia nos dejó de hablar porque bendito no la dejábamos casar, la pobre. Se fue para Estados Unidos buscando profecía. Porque en Puerto Rico era no, mira, eso no es de Dios. Y ella se fue para allá. Y lo que ella no sabía era que el diablo la estaba esperando en el aeropuerto para cargarle las maletas y engañarla. Allá un satélite le dijo que sí, que eso era de Dios. Cuando ella llega a Puerto Rico, que ella viene ya preparada, cuando le dimos la sorpresa que con la de la persona que estaba enamorada estaba al frente de mi casa por allá embabucando a otra. Y yo lo vi. Y yo le dije, vengan para acá para que ustedes vean. No cabíamos en las ventanas nosotras, las 7, así por las ventanas, para mirar el individuo que estaba por allá. Y Dios lo desenmascaró. Y a ella se le cayó la venda. Y esta persona lloró lágrimas de sangre por año, porque la agrupación grabó y ella no pudo grabar. Dios no se lo permitió. Tenemos que tener cuidado de no soltar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios ha puesto algo en tus manos. Sé diligente. Sé diligente con lo que Dios ha puesto en tus manos hacer. Sea grande o sea poquito. Y ha llorado hasta el sol de hoy lágrimas de sangre porque Dios no la volvió a poner en el sitial que ella estaba. Porque después ella vino y entonces ella vino. La perdonamos, la reintegramos, pero entonces ella quería venir a ser la directora otra vez. Mira qué pantalones, caballero. No. Dios no es un nene de peluche, Dios no es un muñecazo que usted brega con el Señor como usted le da la gana. Dios es serio y es real. Y lo que usted suelte, mire mi hermano, ni usted ni yo, aquí nadie es imprescindible. Usted suelta lo que Dios le puso. Dios va a traer a la persona que va a seguir su legado. No somos imprescindibles. La obra del Señor no se va a detener porque usted le dio la gana de soltar lo que Dios le dijo que hiciera. No, no lo va a hacer. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros dejamos de hacer pensando que el mundo se va a acabar. No, el mundo no se va a acabar. El que se va a acabar es usted o me voy a acabar yo. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos le adoran? Gloria a Dios. Señor, la gloria es tuya, porque yo llegué ahí, yo no sabía ni qué hablar y el hermano me dijo, véngase para ir para acá. Pero la gloria es del Señor. Iglesia, tenga oído a lo que el Señor quiere decirle a la iglesia. A veces llegamos a la iglesia y nos sentamos ahí y oímos al pastor todos los domingos y oímos al pastor, yo lo oigo por allá en mi casa con Carlos. Y oímos, y oímos, y oímos, y comemos palabras, y dale para acá. Y salimos, pues ya es una rutina venir aquí a ver al pastor. Hermano, esté atento a lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y muchas veces el Señor nos está hablando, pero como es el pastor y lo oímos todos los domingos, este pastor siempre está con lo mismo. Atendamos lo que el Espíritu le quiere decir a la iglesia.
como decía Santiago, nuestro hermanito Santiago, allá en la Biblia, no seamos oidores olvidadizos. Nos entra por aquí, nos sale por acá. Y canto para la gloria del Señor, confía, Dios lo hará. Gloria a Dios. Sé que hay momentos en que te azotan vientos contrarios que debilitan tu resistencia ante la adversidad. Hoy tu silencio me dice tanto, puedo escucharlo, y en tu rostro se retrata un gran deseo de llorar. Tu prueba acabará, confía, Dios lo hará. Para Él todo es posible, con su amor te sostendrá. Tu prueba acabará, jamás pierdas la fe, y algo hermoso hoy en tu vida comienza a suceder. Esos conflictos que se encierran en tu interior, que te han robado la oportunidad de ser feliz. Si tú decides ponerlos todos en las manos del Señor, se acabará toda ansiedad y junto a mí podrás decir: mi prueba acabará, confío, Dios lo hará. Para Él todo es posible, con su amor me sostendrá. Mi prueba acabará, no perderé la fe, y algo hermoso y en mi vida comienza a suceder, y a su nombre, aleluya. No te rindas, no te rindas, no te rindas. ¡Hey! Aleluya, gloria al que vive, aleluya. Tu prueba acabará, confía, Dios lo hará. Para Él todo es posible, con su amor Él te sostendrá. Tu prueba acabará, jamás pierdas la fe, y algo hermoso y en tu vida comienza a suceder. Aleluya. Algo hermoso hoy en tu vida, y algo hermoso hoy en tu vida, y algo hermoso hoy en tu vida. ¡Hey! Comienza a suceder, y a su nombre, y a su nombre. Dios les bendiga, Dios les bendiga más. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a tener hermano por aquí para que siga con la parte en el día de hoy. Dios bendiga a mi hermana Aida Licea. Es de aquí, ¿sabes? Son de aquí los dos. Aleluya. Ahora vamos a pedir a nuestro amado pastor. ¿Cierto? Pues entonces vamos a pedirle a nuestro hermano y amigo evangelista Carlos Guadalupe, que él es ponente esta tarde, que pase por aquí con nosotros.
con nosotros, nuestro hermano evangelista Carlos Guadalupe. ¿Tiene el micrófono ahí? Gloria a Dios. Dios nos bendiga en esta preciosa tarde. Dios nos bendiga. Nos gozamos grandemente de poder verles nuevamente, estar con ustedes en esta tarde. Solamente nos vemos los domingos. Nos gozamos. Siempre escuchamos que podemos la enseñanza que trae el Señor aquí. A veces no las puedo ver completa, pero después me siento y las escucho. Alabado sea el Señor. Siempre le digo a mi esposa Aida, tenemos que buscar donde nosotros poder nutrir nuestro espíritu, buscando la palabra del Señor. Hoy día, más del 96% del contenido de YouTube es un contenido que lo que están subiendo son cosas erróneas. Hay muchas cosas que no son ciertas, que son falsas. Y muchos de esta gente, la mayoría de esta gente, incluyendo dentro de los que se llaman cristianos, el objetivo que tienen es hacer dinero y hacer dinero con la palabra del Señor. Si usted o yo, mi objetivo o su objetivo, no importa que sea predicar el evangelio o traer un estudio bíblico, subir contenido de lo que sea, si usted está monetizando, su objetivo no es llevar el evangelio. Su objetivo es el dinero. Y como esto realmente no vamos a decir un trabajo, es algo que produce dinero, es bien lucrativo, pues por eso usted ve el montón de gente subiendo contenido. Y dentro del cristianismo hay un montón que su objetivo no es llevar el mensaje, su objetivo es el dinero que van a recibir de YouTube. Alabado sea el Señor. Por eso nosotros no monetizamos, nosotros no recibimos dinero de YouTube, ni de Facebook, ni de ningún red social. Y ustedes tampoco lo hacen. Y siempre yo lo digo en mis programas. Alabado sea el Señor, porque si el objetivo es el dinero, ya tenemos nuestra paga, tenemos nuestra recompensa. Nos estamos desviando realmente del camino donde Dios nos puso. Bendito Dios. No importa quién sea. A mí me puede decir que es un teólogo, que es un pastor, evangelista, no importa quién sea. Si usted está monetizando, su objetivo realmente es el dinero, no es otra cosa. No importa los estudios que traiga. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Como nuestro objetivo no es el dinero, no es monetizar, pues nosotros estamos ahí todos los lunes. Y aquí ustedes los domingos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta tarde? ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a buscar las Escrituras. En Romanos capítulo 1, versos 17 al 23. Hay otros que no se atreven a decir lo que yo acabo de decir, pero como yo no monetizo, mi objetivo no es el dinero, pues yo lo puedo decir. Y el que se moleste, pues, ese es su problema. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 1, verso 17 al 23 en esta tarde. Gloria a Dios. Y ahora va a haber más dinero, porque ahora se inventaron otro negocito. Igual que los Grammy, los premios Tu Música, pues ahora hay un premio también para los subidores, los que suben contenido. Ya lo celebraron en Puerto Rico, es la primera. Eso es un negocio. Lo que es Miss Universo, los premios Tu Música, los Grammy, eso es un negocio como cualquiera otro. Pues ya entraron en el negocito. Entonces, esto es como los Grammy. Mientras Grammy usted tiene, le dan a usted, más sube, oiga bien lo que usted va a pedir por ser actor, artista, lo que sea, o cantante.
coge más fama. Y mientras más fama coja, más dinero va a recibir. Eso es así. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, verso 17 al 23. Dice la palabra en esta tarde. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Moví esto aquí y se me fue. Voy a tener que volver para atrás otra vez. Alabado sea el Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pueden sentarse en esta tarde. Gloria a Dios. El tema que vamos a traer en esta tarde, debemos de predicar del amor de Dios, pero también de la ira de Dios. Estamos viviendo tiempos finales donde se ha ido cambiando el mensaje de salvación. Se le ha quitado la cruz, se le ha quitado el arrepentimiento. La gente ya no tiene que arrepentirse de sus pecados, no tiene que confesar el pecado, no tiene que hacer nada. Han eliminado la oración, ya no hay que orar porque Cristo oró por nosotros. Han eliminado el ayuno porque Cristo ayunó por nosotros, no hay que ayunar. Han ido cambiando el estudio de la palabra por libros, por expositores. Lo han ido cambiando por entretenimiento dentro de las iglesias. Han ido cambiando las letras musicales, los ritmos musicales. Han ido cambiando todo el sistema en la iglesia. Los templos ahora son oscuros, o negros o son azules. Tienen unas luces grandes al frente que proyectan al pastor o al apóstol o al profeta. La iglesia casi se ve en el otro lado. Están creando en la mente, lo que están creando, mi amado hermano, en la mente, alabado sea el Señor, eso es subliminal. Usted está en una discoteca o en un anfiteatro donde usted se va a divertir, a entretener. Eso es lo que hay detrás de todo esto y no nos damos cuenta. Y caemos en todo esto. Y usted ve las pantallas no son malas. Usted puede tener una pantalla aquí, por proyectar aquí las letras, eso no es ningún problema. El problema es que las pantallas lo único que están proyectando son luces psicodélicas, luces en colores, humo, están proyectando al pastor o el profeta o el apóstol aquí en una imagen con la firma del profeta o del pastor o del apóstol. ¿A quién está proyectando? ¿A Jesús? No están proyectando a Jesús, están proyectando al apóstol. Bendito Dios. Todo esto ha ido cambiando y no nos damos cuenta. Porque el diablo es bien astuto. El diablo no trae las cosas y las pone en la iglesia rápido. Ni va a utilizar a Juan del pueblo de allá afuera para traer las cosas aquí. ¿Cómo las trae? Con los doctores en teología, pastores prominentes, evangelistas prominentes, gente prominente de enseñanzas en la iglesia. Porque son las personas que nosotros admiramos, seguimos.
Y muchas veces, como me pasó a mí en el pasado, tenía ídolos. Y todos los ídolos, estudiando esta palabra, se fueron cayendo, se fueron rompiendo. Alabado sea el Señor. Ya no se predica del diablo. He oído pastores que dicen, no predique del diablo, predique de Cristo. Cristo predicó del diablo. Está en las Escrituras, aparece desde el Antiguo Testamento. Alabado sea el Señor, no predique del diablo. Algunos dicen, cuando usted predica del diablo, usted lo glorifica. Ah, pues Cristo glorificó al diablo. Alabado sea el Señor. No hable de esto, no hable de aquello. Hable del amor de Dios. Bendito sea el Señor. Debemos de predicar acerca del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, esa es parte de su naturaleza. No son atributos. Esa es la palabra mal utilizada en la teología. Dios no tiene atributos. Usted busca cualquier libro de teología por ahí, dice atributos. Pero Dios no tiene atributos, porque atributos es algo que yo digo que alguien tiene, pero necesariamente no lo tiene. Pero Dios es amor porque es parte de su naturaleza, sus características, de su personalidad, que no va a cambiar nunca. Bendito sea el Señor. Debemos predicar del amor de Dios, pero también debemos de predicar de la ira de Dios. No predique sobre eso. Eso está en la Escritura. Desde el principio, alabado sea el Señor. Se encuentra en las páginas del Antiguo Testamento, se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento. Jesús habló de la ira venidera. Está ahí. Alabado sea el Señor. Allí vemos que la ira de Dios se representa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es una realidad presente. Bendito sea el Señor. La ira de Dios es también una expectativa futura para el mundo no creyente. No para el creyente, no para la iglesia, para los que no han confesado a Cristo como Salvador personal. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, dice, y esperar desde los cielos a su Hijo, a Jesucristo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos librará, dice, nos librará de la ira venidera. Alabado sea el Señor. La ira de Dios también está en conexión con el futuro día del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 10, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros, ustedes, la iglesia, dice, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La iglesia no está, alabado sea el Señor, no está en la ignorancia, porque para eso están las Escrituras. Sabemos, alabado sea el Señor, que hay ira venidera, pero sabemos también que Dios nos librará de esa ira venidera. Bendito sea el Señor, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer embarazada o encinta o de parto. Dice, y no escaparán. Diga bien, Dios es amor. Dice, no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día sorprenda como ladrón, porque todos vosotros, la iglesia, usted y yo, somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la tiniebla. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, la iglesia del Señor, somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo? Cuando habla de alcanzar salvación, no está hablando de la salvación que ya nosotros tenemos. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea el Señor. Oiga bien, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio
de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ahora, ¿cómo nosotros podemos comprender lo que esto en realidad significa? Requiere primero una definición de la ira de Dios. Algunos presuponen que la ira en sí representa un pecado y así preguntan, ¿cómo puede existir la ira de Dios? Algunos dicen, pero si Dios es amor, ¿cómo puede ser ira también? Alabado sea el Señor. ¿Por qué usted ama? ¿Por qué usted se aira? ¿Por qué usted tiene sentimiento? Porque Dios también es amor, Dios se aira, Dios tiene sentimiento igual que nosotros. Alabado sea el Señor. Nosotros tenemos muchas de las características que Dios puso cuando creó al ser humano. Están ahí. La única diferencia es que no somos divinos, ni tenemos poder divino como Dios. Alabado sea el Señor. Escuche bien. Pero la Biblia enseña que la ira no necesariamente abarca el pecado. ¿Cuántos se recuerdan para allá los 80 que habían evangelistas prominentes aquí en Puerto Rico y pastores prominentes que hablaban de la ira santa? No, cuando a mí me da la ira santa, no es que le da la ira santa, es que le da la santa ira. Sí, porque entonces se excusan. No, porque eso es una ira santa. No, me estoy excusando detrás de mis sentimientos, de mis emociones, de mi carácter, de mi temperamento. Porque hay personas que son así, tienen un temperamento que son personas arrogantes. Y algo dice, es que yo soy así. No, usted es así, pero tiene que cambiar. Bendito Dios. La Biblia enseña que la ira no necesariamente abarca el pecado. Pablo exhorta y dijo, airaos, pero no pequéis. Usted se puede airar, pero cuidado, tenga cuidado que no vaya a caer en el otro lado. Airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Habla literalmente de la ira. Ni deis lugar al diablo. Efesios capítulo 5, versos 26 y 27. De manera que pueda haber ira sin pecado. Usted se puede airar, pero no, cuidado que no llegue al pecado. Alabado sea el Señor. Ahora, en el caso de Dios la ira representa su respuesta justa y santa ante el pecado. La ira no representa una de las características de Dios, más bien refleja su expresión de sus características. Recuerden, no atributos, características. ¿Cuáles son esas características? Santidad y justicia ante un mundo pecaminoso. Por otro lado, muchos piensan que la ira de Dios hace referencia al infierno, pero un estudio preciso de los pasajes que hablan de la ira de Dios pone esta conclusión en tela de duda. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, verso 18 al 19 dice que Dios ya demuestra su ira en el presente porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. También cuando vamos a la Escritura, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 14 al 16, dice, vemos que la nación escogida experimentó la ira de Dios en el primer siglo. Pablo afirma, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16, dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Al definir la ira como el infierno, tal vez proviene de una interpretación equivocada de la frase la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9 al 10, donde leemos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y como os convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿A quién? A Jesús. Oiga bien, quien nos libra, dice, de la ira venidera. Bendito sea el Señor.
Pero en el contexto de la carta a los tesalonicenses, este texto se relaciona con Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 11, que trata del futuro día del Señor. En Apocalipsis aprendemos que este futuro día, el día del Señor, incluye la revelación de la ira de Dios sobre los pecadores que rehúsan reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Así en Apocalipsis capítulo 15, verso 1 leemos: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaban la ira de Dios. Dichas plagas postreras se realizan ante el juicio que condena a los no creyentes. ¿A dónde? Al lago de fuego. El lago de fuego y el infierno son dos cosas diferentes. Alabado sea el Señor. Apocalipsis capítulo 20. Queda claro entonces que Dios manifiesta su ira con los no creyentes en el presente y que habrá una culminación de su ira en el futuro. Por lo tanto, debemos comunicarle a los no creyentes, a los pecadores que están allá afuera, alabados al Señor, que pueden cambiar su relación a la ira de Dios, primeramente por creer en Jesús como Salvador, no en una religión, no en un papa, no en un sacerdote, no en un evangelista, no en un pastor, en Jesús, porque Jesús fue el que dio su vida por nosotros, no fue el Papa de Roma. Jesús no fue la iglesia católica ni la iglesia pentecostal. Jesús fue el que murió por nosotros en la cruz. Y el único que nos puede perdonar pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados en la tierra. Alabado sea el Señor. Juan capítulo 3, verso 36 leemos: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero dice, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Muchos solamente aplican a Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y llegan hasta ahí. Oye, pero pasa al otro versículo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Busque el versículo 17 y el 18. Alabado sea el Señor. Que el que no cree ya es condenado. Dice la Biblia, el que no cree ya es condenado. Bendito sea el Señor. Ahora escuche bien. Dios también ha mostrado su amor por el mundo pecaminoso, de manera que su ira no limita ni elimina la gran verdad de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que él crea tenga vida eterna. El creyente que cree en Jesús recibirá el regalo de la vida eterna y con ella la capacidad de obedecer y agradar a Dios. Por otro lado, el creyente puede recibir el consuelo de Dios, el consuelo que Dios le ha prometido a la iglesia, ser rescatada de la ira venidera que se manifestará en el futuro, el día del Señor. El apóstol Pablo dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 5, pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, el arrebatamiento, que tanto niegan, que el diablo busca que no se enseñe en la iglesia, que ha quitado de la iglesia la palabra arrebatamiento, alabado sea el Señor, y la palabra rapto, diciendo que no está en la Biblia, que viene de la palabra griega arpazo, que significa arrebatar, tomar por fuerza, está ahí. Alabado sea el Señor. Y el diablo busca que no se enseñe en la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la bienaventurada esperanza nuestra. Dice Pablo, la bienaventurada esperanza de la iglesia, la teología de superfe, dice que no hay esperanza, porque la fe es algo que usted tiene ahora. Pero Pablo dice que es una esperanza, porque no ha llegado todavía. Esperamos esa promesa. Y Dios nos prometió sacarnos de aquí antes de esos juicios. Bendito sea el Señor. El diablo quiere sacarle esa enseñanza de la iglesia. Y escucho a gente prominente, hermano,
que uno se queda con la boca abierta, pero una persona con tantos estudios, diciendo que no hay arrebatamiento. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Hablando que la iglesia va a pasar por aquí por la tribulación. Y que ellos están esperando la segunda venida de Cristo. Eso creen muchos concilios americanos en Estados Unidos. La iglesia bautista no cree en arrebatamiento, cree en la segunda venida de Cristo. Y ellos dicen que ellos van a pasar por la tribulación. Y así mismo el montón de concilios americanos, mi amado hermano, que creen en lo mismo. Alabado sea el Señor. Escuche bien. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la tiniebla. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. Leemos, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar ese momento, el arrebatamiento de la iglesia. La salvación en este texto se refiere al rescate, del cual habla Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Más bien que la liberación de la condenación eterna, la Biblia utiliza la palabra salvación en varios sentidos, según el contexto en el cual habla la terminología se encuentra. Es igual que cuando habla de sanar, está hablando de salvación. Alabado sea el Señor. Por eso que usted tiene que buscar el original griego, porque muchas veces cuando habla tu fe te ha sanado, esa palabra sanado no es la correcta. Tu fe te ha salvado. Bendito sea el Señor. Porque esa misma palabra tiene muchas definiciones. Y cuando se hizo la interpretación, se cogió la interpretación incorrecta. Tu fe te ha salvado, no te ha sanado. Y en algunos casos significa sanidad. Bendito sea el Señor. Queda claro que Dios manifiesta su ira con los no creyentes en el presente y que habrá una culminación de su ira en el futuro día del Señor. No obstante, existe la pregunta de la relación de la ira de Dios con referencia al creyente. La pregunta sale a relucir en Romanos capítulo 5, versos 9 y 10, donde leemos, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Justificado quiere decir libre de culpa. Oiga bien, somos justificados por la fe, por medio de Jesucristo, libre de la culpa del pecado. La culpa del pecado es la paga, del pecado es muerte. Y esa muerte implica que si usted se muere en pecado, va al infierno, allí está el atormentado hasta el día del juicio. Y cuando llegue el día del juicio, allí se le va a probar su culpabilidad y va a ser lanzado en el lago de fuego, completamente en espíritu y en cuerpo, para ser atormentado día y noche. Dice, para siempre. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? No obstante, existe la pregunta en relación a la ira de Dios con referencia al creyente. La pregunta sale a relucir en Romanos capítulo 5, versos 9 al 10, donde leemos, pues mucho más estando ya justificado en su sangre. Cuando habla de sangre está hablando del sacrificio en la cruz. Por él seremos salvos de la ira, pues siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, dice, seremos salvos por su vida. En este texto trata de la relación entre el creyente justificado y la ira. Muchos comentadores interpretan la frase salvos de la ira aquí como liberación del infierno. Otros notan que la justificación de la frase ya justificado incluye la salvación del infierno. Según Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, dice que los justificados son precisamente los mismos que serán glorificados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, así también los llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, a esto
también glorificó. Entonces, en esta segunda perspectiva, mientras que el lago de fuego trata de la sentencia eterna para los que rechazan a Jesús de la ira se define como la respuesta temporal de Dios hacia el pecado en esta vida. Dicha perspectiva, en parte, se basa en la conexión entre la justificación por la fe, tratada en Romanos capítulo 1, verso 18, capítulo 4 y verso 25, y la vida del creyente o santificación, la vida cristiana o la santificación, enfocada en Romanos capítulo 6, verso 8. Entre estas dos unidades encontramos en el capítulo 5 de Romanos, que tal vez sirve de transición que conecta los dos conceptos. La justificación, que nos declara justificados, o sea, libre de la culpa, cuando creemos en Jesús. Y el creyente justificado ahora tiene la capacidad para obedecer a Dios que antes no tenía. Si la desobediencia trae ira, como afirma Romanos capítulo 1, verso 18, la obediencia la evita. En términos sencillos, el no creyente, no justificado, el pecador, carece de la capacidad y el poder para obedecer a Dios. Por lo tanto, vive en una posición diferente con referencia a la ira de Dios. Y tenemos que comparar con Juan capítulo 3 y en el verso 36. El creyente, en contraste, al creer en Jesús, recibe la capacidad y el poder para obedecer a Dios por medio de su nueva posición, la nueva criatura, el nuevo nacimiento. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Romanos capítulo 6. Y por la persona del Espíritu Santo, Romanos capítulo 8. Ahora, tenga cuidado, porque todavía retiene la capacidad de pecar. Y esa es una parte importante, porque cuando yo me convertí, desde que yo me convertí, mayo 3 del 1980, voy por 46 años en el Evangelio. Alabado sea el Señor. Muchos hablaban que cuando venían a Jesucristo, las cosas viejas pasaron, todo terminó, todo, y automáticamente es una persona nueva y nunca va a volver a pecar. Nosotros venimos a Cristo, pero la naturaleza carnal está ahí. Lo que Pablo llama el viejo hombre, o llama la carne, o la naturaleza natural. Esa es la que tiene que comenzar a cambiar, porque cuando usted viene a Jesucristo, usted lo acepta, él recibe un nuevo nacimiento espiritual. Usted viene a ser un niño espiritual. Y cuando un niño nace, no tiene nada en la mente, no tiene información, ¿verdad? Es como una computadora, que cuando hace la computadora le pone un disco duro, pero ese disco duro le tiene que poner un programita, y ese programita es que va a dar acceso a cuando le pongan el sistema operativo. Si ese programita, usted ni puede quemar ni música en un disco. Y cuando usted va a quemar música en un disco, el mismo sistema operativo le pone al disco que usted va a quemar, le pone un programa para que reciba la música y se pueda quemar. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y cuando usted nace un niño espiritual, no tiene nada, no tiene nada. Usted tiene que comenzar a aprender ahora. De la misma manera que el niño comienza a aprender en su casa y luego va creciendo y en la sociedad y en la escuela y va aprendiendo, va entrando una información. Pues así mismo el niño espiritual. Aquí la diferencia es que la información que necesitamos es esta, las escrituras. Por eso hay que leer las escrituras. Porque si usted no la lee, usted no va a tener la información que necesita para ir cambiando y transformando su vida. Ahora hay que comenzar a cambiar. El temperamento, hay que empezar a modificar el temperamento, el carácter, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, la forma de hablar, las relaciones interpersonales. Alabado sea el Señor. Y como único se hace eso es con la ayuda del Espíritu Santo y el conocimiento de las Escrituras. Por eso es que el diablo quiere sacar las Escrituras de la iglesia. Y en muchas iglesias lo ha logrado. Y lo ahora que tiene es entretenimiento. Y hay iglesias que cuando se reúnen es a bailar salsa. No es a buscar ni estudiar las Escrituras. Y hablar de un montón de cosas que no tiene que ver. Y muchos motivadores, que ahora son motivadores en la iglesia, no hablan las Escrituras, son motivación. Motivadores. Y mucho entretenimiento. Niños que no han crecido en la iglesia. Alabado sea el Señor. Son niños, como dice Pablo, carnales. ¿Necesitan qué?
entretenimiento. Bendito Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? La justificación por fe sola nos libera de la condenación eterna al lago de fuego. Romanos capítulo 4, verso 1 al 11. Capítulo 5, verso 1 y capítulo 8, verso 26 y 30. Y da lugar a la salvación de la ira, la liberación del poder y las consecuencias del pecado, el cual es la ira de Dios, por medio de la obediencia con el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, verso 8. Así Dios manifiesta su ira, no a los creyentes, oiga bien, no a los creyentes en el presente, y habrá una culminación de su ira en el futuro, en el día del Señor, el día del arrebatamiento. No obstante, existe la pregunta de la relación de la ira de Dios con el creyente. El creyente tiene el poder del Espíritu Santo y una nueva identidad. Oiga bien, una nueva criatura, usted es una nueva persona, una nueva identidad en Cristo, que nos capacita para decirle no al pecado y hacer la voluntad de Dios y así evitar la ira. Por ejemplo, Romanos capítulo 13 afirma que un creyente puede experimentar la ira de Dios por medio de las autoridades civiles que ha puesto para nuestro bien, como también para ejercer castigo civil. Por eso dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste a los que resisten y acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Aunque aquí las cosas cambian. Aquí es más a favor del pillo, es más a favor de la gente que está buscando robar y hacer tantas cosas, que para las personas que tratan de vivir una vida justa aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Las leyes más lo favorecen a ellos para salir de la cárcel que a nosotros para no ingresar en ella. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Bendito sea el Señor. Por eso dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque el servidor de Dios es para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa, dice, de la conciencia. La palabra castigo se traduce la palabra griega para ira. Así también Dios trae su ira a las vidas de los desobedientes por medio de las autoridades civiles que Él ha establecido, tanto para nuestro bien como para nuestro castigo. Este tema merece un tratamiento más amplio, ya que se relaciona a la relación del creyente con la santificación, con la nueva identidad en Cristo y el poder que tenemos en el Espíritu Santo para vencer el pecado. Así que debemos predicar la ira de Dios porque Él tiene la solución para la misma. El no creyente debe salir de debajo de la ira de Dios por creer en Jesús para vida eterna. Juan capítulo 3, verso 36. El creyente no puede recibir consuelo que será tratado, el consuelo de que será tratado de la ira del futuro del Señor. También debe saber que tiene el poder del Espíritu Santo y una nueva identidad en Cristo que nos capacita para decirle no al pecado, hacer la voluntad de Dios y así evitar la ira de Dios. La frase Dios no nos ha puesto para ira se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. Significa que los creyentes por medio de Jesucristo, no por obra, por medio de Jesucristo, no están destinados a la ira de Dios, sino a la salvación y a la glorificación con Él. Esta verdad ofrece consuelo y aliento, ya que nos recuerda que Dios nos ha escogido, oiga bien, Dios nos ha escogido, alabado sea el Señor, para un destino de esperanza y no de destrucción. ¿Por qué no nos ha puesto Dios para la ira? Se refiere a la ira del Señor, el juicio, el castigo divino que caerá sobre los que rechazan a Dios. Pero escuche bien,
se enfoca en la esperanza, en la salvación y en la seguridad que tienen los creyentes, la iglesia en Cristo. La ira de Dios se refiere al juicio y al castigo eterno que se derramará sobre el pecado y la maldad. Romanos capítulo 1, verso 18. Explica que la ira de Dios se revela contra la impiedad de los seres humanos. Sin embargo, esta no aplica a los hijos de Dios, la iglesia. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. La salvación que recibimos es un don de Dios a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. La salvación es a través de Jesucristo, no es a través de las obras, no es a través de la religión, no es a través de ningún hombre, es de Jesucristo. Dios nos ha destinado por medio de la gracia a recibir la salvación a través de Jesucristo, su Hijo y Salvador. Cristo murió para redimir a su pueblo de esa ira, y a través de su muerte y resurrección los creyentes pueden vivir siempre con Él. Ahora escuché bien, la muerte de Cristo es nuestra garantía. Oiga bien, la muerte de Jesucristo y la resurrección, porque no se quedó muerto, resucitó al tercer día. Esa es la garantía de la salvación y la vida eterna. Alabado sea el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 10 refuerza este punto. Cristo murió por nosotros, ya sea que velemos o que durmamos, dice, vivamos juntamente con Él. Su muerte, su resurrección es la base de nuestra salvación y la seguridad de que viviremos con Él. Esto significa que nuestra seguridad no depende de nuestras capacidades, de estar despierto, listo en todo momento, sino del sacrificio completo que de Jesús hizo en la cruz. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 10 dice, quien murió por nosotros, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esto significa que no importa si los creyentes están vivos o muertos en el momento de regreso de Cristo, todos seremos reunidos con Él y todos seremos transformados y glorificados con Él. Por lo tanto, debemos de cumplir con la gran comisión. Marcos capítulo 16, verso 15 al 16, donde Jesús dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Pero Él dijo, el que creyere será bautizado y será salvo. Pero el que no creyere, dice, será condenado. Este pasaje es una fuente de esperanza porque nos asegura que no enfrentaremos la ira de Dios, sino la salvación eterna. También los creyentes deben consolarse y edificarse unos a otros con esta promesa, consuelo y edificación mutua. Pablo concluye el pasaje con una exhortación práctica, por lo cual, oiga bien, por lo cual consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Cuando él termina de hablar de ese arrebatamiento, nos habla de la consolación, consolaos los unos a los otros. La verdad es que no estamos destinados a la ira, debe ser un gran consuelo para los creyentes. Este consuelo debe ser compartido con otros, fortaleciendo la fe de la comunidad en tiempos de incertidumbre y de tribulación. Los creyentes deben tener la esperanza de salvación como su mentalidad principal, recordando su glorioso futuro y la seguridad de la obra de Dios. La predicación también puede llamar a los creyentes a esta alerta y comprometidos, viviendo vidas que glorifican a Dios, ya que el regreso de Jesucristo será rápido. A la luz de esta verdad, los creyentes deben vivir con esperanza y propósito, sin miedo. El conocimiento de la salvación en Cristo nos debe motivar a vivir sobrio, manteniéndonos espiritualmente vigilantes, a diferencia de aquellos que viven en oscuridad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 6 al 8. El conocimiento de la salvación en Cristo nos debe motivar a vestirnos con la coraza de fe y amor, protegiéndonos de duda y apatía. El conocimiento de la salvación en Cristo nos debe motivar a tomar el yelmo de la esperanza de la salvación, asegurando nuestra fe en la verdad
del Evangelio. Por lo tanto, hoy debemos de predicar acerca del amor de Dios, pero también de la ira de Dios. Bendito sea el Señor. Puesto en pie en esta tarde. Estire su pie, muévase. Que circule la sangre. Circule ahí, muévase, 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 confianza. Sin miedo. Estírese si tiene que estirarse. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Vamos a hacer un llamado breve a aquellos que están viendo en esta preciosa tarde a través de Facebook y luego lo van a ver a través de YouTube. Hacemos un llamado breve en esta tarde. Cristo vino para salvarnos. El propósito de Cristo venir a la tierra no fue para condenar, sino para salvar. Vino como Salvador. Pero él mismo habló en Juan capítulo 5, y lo vemos en las Escrituras, que un día va a venir como juez, no como Salvador, sino como juez, a juzgar a todos aquí en la tierra. Está ahora para salvar, pero un día viene para condenar. Bendito sea el Señor. Por eso hacemos un llamado en esta tarde. Todos aquellos que nos están viendo, que no son salvos, en esta tarde le hacemos un llamado. Confiese a Cristo como su Salvador personal. Arrepiéntase de su pecado. Confiésele su pecado al Señor, no a ningún hombre, porque ningún hombre tiene la capacidad de perdonar. Solamente Jesús es el único que puede perdonar pecado, Dios. Confiésele sus pecados al Señor. Pídale perdón al Señor. Acéptelo a Él como su Salvador personal en el día de hoy. Porque hoy está para salvarlo, pero un día va a estar para condenarlo. Le soltamos en esta hora. Alabado sea el Señor. Usted si quiere puede escribirlo ahí. Si no, usted puede llamar. Hay un teléfono que aparece aquí en el cintillo. Alabado sea el Señor. Debajo de esta transmisión. Usted puede llamar, nosotros oramos por usted. Alabado sea el Señor y ore al Señor para que Dios le dirija a donde usted va a perseverar. Si usted está aquí en Puerto Rico y usted no persevera en ninguna iglesia, aquí en Río Piedra, en la calle Dorado, está la iglesia Apocalipsis 1 sube acá. Usted llama a ese teléfono, se comunica con el pastor y él le va a decir cómo usted puede llegar aquí. Si usted es miembro de otra iglesia, usted pertenecía a otra iglesia, usted vaya a otra iglesia y si quiere venir aquí, si es que está descarriado, puede llegar aquí. Pero si es miembro de otra iglesia, quédese allá. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Vamos a orar también una oración por los que están enfermos. Hermana Carmen, por restauración, opresión, por rodilla, por Amalia, encarnación, ¿ok? Sí. Vamos a hacer una oración por estas hermanas que pidieron oración. Estire su mano hacia acá, vamos a orar. El que salva, sana, tiene poder para salvar y tiene poder para sanar. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre y te adoramos. A ti te damos la gloria y la honra siempre, Señor. Te presentamos nuestra hermana Carmen. Te presentamos a nuestra hermana Amalia en esta hora, Padre bueno. Señor, aquí están escritas sus peticiones. Señor amado, por restauración y operación de rodilla. La hermana por Parkinson en esta hora. Padre, para ti no hay nada imposible. Nosotros lo creemos. Señor, lo aprendimos en tu palabra. Tú eres Dios todopoderoso. Para ti no hay nada imposible, Señor. Y te rogamos en esta hora, Padre bueno, por estas hermanas, por estas peticiones, Señor. Padre, conforme a tu palabra que dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Confirma tu palabra con milagros, con sanidades y prodigios en esta hora. Padre, sana en esta hora. Señor, hermana en su rodilla, que no tenga que pasar por esa operación. Sana en esta hora el Parkinson, Padre bueno. Para ti no hay nada imposible, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, es hecho. La gloria, Señor, siempre es para ti. Bendito sea el Señor. Vamos a prepararnos en esta preciosa tarde. Pueden sentarse.
como quiera, si lo quiere dejar corriendo no hay ningún problema. Alabado sea el Señor. Cosas que ya ni se ven en la iglesia. Vamos a prepararnos para tomar la cena del Señor. Estamos en este momento, escuche bien, estamos en el 2026. Hoy estamos en marzo, ¿verdad? Pero el mes que viene entramos en abril. Cualquiera diría que es una casualidad, pero no es una casualidad. Bendito sea el Señor. Estamos celebrando ya para celebrar la Pascua. Bendito Dios. Cuando nosotros estudiamos el tabernáculo, en todo el tabernáculo está el plan de salvación. Jesucristo está en todo el tabernáculo, en los muebles, en todo. Está también en las 7 fiestas de Israel. Cuando usted estudia las 7 fiestas de Israel, usted va a ver que a través de toda la historia, el cumplimiento de esas 7 fiestas, nosotros ahora, la iglesia, estamos ubicados en el tiempo de la fiesta de Pentecostés. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, luego viene Pentecostés. Nosotros estamos ubicados ahora mismo en esa fiesta, en el Pentecostés. Y faltan 3 fiestas más. Alabados al Señor. La última fiesta, que es la del tabernáculo, cuando llegue la fiesta del tabernáculo, estamos en el cielo. No hemos llegado a los tabernáculos, estamos en Pentecostés. Alabados al Señor. Todo esto que está aquí, que aunque parezca un simbolismo, como algunos quieren decir, es un simbolismo, todo esto que está aquí es un plan de salvación. Y escúcheme bien. El pueblo de Israel, Dios le dio una orden de celebrar la Pascua. La Pascua del hebreo Pesaj, Pesaj, con J, Pesaj. No es Pesaj, Pesaj. Significa pasar de largo o pasar por alto. Y Dios le dijo a los israelitas, allá en Egipto, que mataran un cordero. Y la sangre de ese cordero había que ponerla en el dintel de la puerta arriba, en los marcos, porque cuando pasara el ángel de la muerte y viera la sangre, que es tipo de la sangre que Jesucristo iba a derramar en la cruz, pasaba por ahí, no iba a entrar a matarlo. O sea que vemos todo, el plan de salvación, todo está ahí. Alabado sea el Señor. Israel celebró la Pascua tal y como Dios le había dicho. El cordero de un año, sin defecto, todo eso lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el cumplimiento en Jesucristo. Por eso es que la ley se cumple en Jesucristo. Aunque muchos ahora están volviendo otra vez a la ley y muchas iglesias que eran evangélicas o pentecostales están volviendo atrás. Alabado sea el Señor y a celebrar el sábado, todo lo que le conviene, porque hay muchas cosas que están ahí que no les conviene y no las van a aplicar. Donde ellos están diciendo que Jesucristo fue simplemente un profeta, que el Nuevo Testamento, como se escribió en griego, no es el Antiguo Testamento, por lo tanto hay que eliminar el Nuevo Testamento, hay que eliminar a Jesucristo, hay que eliminar todo, que hay que volver a la ley. Y ellos dicen claramente que por la ley es que se van a salvar. Bendito Dios. Y Dios le dio una instrucción específica al pueblo de Israel. Cómo iba a ser el cordero, cómo lo iban a matar, todo. Entre las 2 tardes, alabados al Señor. Y les explicó el día 14 de Nisan. Recuérdense que cuando vamos a la Escritura, estamos en el calendario lunar, no estamos en el calendario nuestro, que es el gregoriano, el lunar. Y el calendario lunar usted lo encuentra en Génesis capítulo 1, donde habla de tarde y mañana. Nosotros somos día y noche, es al revés. Y el calendario lunar se lleva en base a las 4 fases de la luna. Y el calendario lunar, el mes no tiene 30 ni 31, tiene 28 días. Y se cuenta
según las fases de la luna. Y siempre, siempre, el séptimo día del calendario lunar caía el día de reposo, siempre. Eso lo cambió el Imperio Romano en el 353, cuando crea el monstruo Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Entonces cambian, le quitan a Israel la celebración de la Pascua, le quitan a Israel el día de reposo y se lo ponen lo cambian. Por eso ahora mismo nosotros los días de reposo no van a caer exactamente conforme a las fases de la luna. Caen conforme al calendario gregoriano. Bendito Dios. Por eso aquellos que dicen que guardan el sábado, no sé qué sábado, están guardando el sábado gregoriano, no están guardando el sábado lunar. Es muy diferente. Bendito Dios. Y había unas especificaciones, que había que buscar el cordero de un año, había 4 días que había que ponerlo a prueba, lo mismo que pasó Jesucristo en el Nuevo Testamento, todas estas cosas. ¿Y cómo tenían que hacerlo? ¿Cómo se lo tenían que comer? Hay unas especificaciones ahí. Cuando Israel sale el 14, día 14. No existía lunes, ni martes, ni miércoles. Eso lo trajo la Iglesia Católica del Imperio Romano de Babilonia. Lunes, luna, martes, honor al dios Marte, Mercurio, dios Mercurio, Júpiter y así sucesivamente. Y el domingo, el día del sol, que ellos adoraban el sol. Eso lo trajo la Iglesia Católica Romana a través del Imperio Romano. Pero como nosotros no vivimos allí hace tantos siglos que pasó, pues nosotros creemos que eso siempre ha sido así. Bendito Dios. Todo lo cambiaron en el camino. El diablo es astuto. Bendito Dios. El día 14, que era el mes de Abib, de las espigas maduras, o el mes de Nisan, que es una palabra de Babilonia, de los primeros retoños, es el primer día de primavera. Y todo coincide en las escrituras, todo está sincronizado. El día de primavera. Cuando llegaba el primer día de primavera, los sacerdotes levitas iban a donde estaban el trigo, siempre lo verificaban todos los días, y cuando llegaba el primer día de primavera, lo sabían por las fases de la luna, alabado sea el Señor, y por la espiga madura. Esa espiga se la llevaban al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote la verificaba, y si estaba madura, declaraba automáticamente el primer día de primavera. Para nosotros, ese mes es el mes de abril. Para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, es el mes de Abib, de las espigas maduras, los primeros retoños. No existían los nombres de abril, ni mayo, ni esas cosas. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? El primer día de Dios es el mes de Abib. Para nosotros es abril. El Imperio Romano lo cambió a enero, porque en enero, para evitar la lluvia y salir a la guerra, ellos cambiaron en el calendario a enero. Y en nuestro calendario gregoriano, el primer mes es enero. Pero para Dios es abril, Abib, alabado sea el Señor. Salieron exactamente en la luna llena del 1513. En el primer día de primavera salieron de Egipto, celebraron la Pascua y al otro día, que era el 15, salieron de Egipto exactamente en la luna llena del día de la primavera. Bendito sea el Señor. El día 15, ahí había que celebrar la fiesta de los panes sin levadura. El 16 las primicias y luego 50 días después el Pentecostés. Eso es lo que vemos en la Biblia. Se lo estoy haciendo bien resumido. Bendito Dios. Cuando nosotros vamos ahora mismo a este año que estamos y este mes, oiga, cae exactamente el día 14, el mismo 14 que se comió el cordero, y cae exactamente el día 15 que Israel salió de Egipto. ¿Será eso casualidad? Han pasado siglos. Eso no había sucedido hace siglos. Alabado sea el Señor. ¿Será eso casualidad? No es casualidad. Bendito Dios. Estamos viviendo en ese tiempo. Cristo viene. El fin se acerca y la iglesia va a ser arrebatada. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sabemos que va a ser arrebatada.
Bendito sea el Señor. Cuando vamos al siglo III, en el 353, Constantino, con aquel monstruo que hizo, cambió la Pascua. Oiga bien, Jesucristo murió en el sábado solemne. No era el sábado semanal, en el sábado solemne. Y para que salgan los 3 días y las 3 noches que dijo el profeta Jonás, no se van a cumplir un domingo de resurrección. Jesucristo no resucitó domingo, resucitó el sábado semanal, donde caían las fases de la luna. Alabado sea el Señor. Eso lo cambió la Iglesia Católica, Romana y Apostólica. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Jesucristo resucitó un sábado, conforme a la fase de la luna. Y cuando usted busca toda la historia bíblica, todos los acontecimientos en el Antiguo Testamento ocurrieron siempre en un día de reposo. Nunca en un día de la semana, en un día de reposo. Bendito sea el Señor. Y tenemos el privilegio de vivir el momento en el almanaque, donde nosotros estamos exactamente en el mismo periodo donde se celebró la Pascua. Cuando vamos al Nuevo Testamento hay unos cambios. Porque Jesucristo tenía que morir tenía que celebrar la cena el día 14, pero no lo hizo el día 14, lo hizo el 13. Oiga bien, alteró lo que Dios había establecido. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue la batería. Jesucristo era el Cordero Pascual que iba a ser muerto al otro día. Pues Jesucristo celebró la cena el día antes. Bendito sea el Señor. Y ahí hubo unas alteraciones. Ahora la cena, la Pascua, la iglesia la celebra diferente a como la celebraba el pueblo de Israel. Eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a prepararnos en esta hora. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 11. Gloria a Dios. Vamos a celebrar la cena del Señor, no la Santa Cena. Eso lo trajo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Santa Iglesia, Santo Papa, todo es santo. Santa Cena, es la cena del Señor. Pero no se preocupe, si usted se lo olvida y dice Santa Cena, el diablo no se lo va a llevar. Así no se preocupe, pero tenemos que aprender el lenguaje bíblico. La cena. Y dice la palabra, 1 Corintios capítulo 11, verso 17 al 34. Gloria a Dios. Esto es algo que ya no se está haciendo. Lo han eliminado de las iglesias también. Esto es importantísimo. Importantísimo. Porque la misma palabra revela cosas importantes aquí. 1 Corintios capítulo 11, verso 17 al 34. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque os congregáis para lo mejor, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, ahora va a definir, va a decir cuál es lo peor o lo mejor. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y el apóstol dice, y en parte lo creo. Pues es preciso que entre vosotros haya disensiones, o sea, divisiones, desacuerdos, para que se hagan manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Cuando os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor.
No iban a participar de la cena. Tenían otros propósitos, otros objetivos. Bendito Dios. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Utilizaban la cena del Señor para ir a comer y después para beber y beber y beber y emborracharse. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? En la cena se utilizaban 4 copas de vino. Y la última, la cuarta, fue la que Jesucristo utilizó para hablar a sus discípulos sobre ese nuevo pacto. De esas 4, utilizó una, la última. Bendito Dios. Pues que no tenéis en qué comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y os avergonzáis lo que no tiene nada. ¿Qué os diré? No alabaré, en esto no alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Qué había que hacer? Asar el cordero, no se podía cocer en agua, no se podía sancochar. Alabado sea el Señor, eso iba a coger mucho tiempo. No podían asar el pan con levadura, eso le cogía tiempo y tenían que comérselo rápido, vestidos, con su vara en la mano, todos los vestidos para salir. Aquí no vemos esto. Aquí Jesucristo comienza a introducir otra forma, pues, para la iglesia. Alabado sea el Señor. Dice: haced esto en memoria de mí. Así tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, en su sacrificio, su derramamiento de sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor la anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan, aquí hay una advertencia, o bebiere la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese a sí mismo, así coma a sí mismo del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, consecuencia, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos se han muerto, muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Oiga bien, castigados por el Señor, el Dios de amor, castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviera hambre, coma en su casa primero, como en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas pondré en orden cuando yo fuere. Vamos a analizarnos nosotros mismos, examinarnos. Dice: si no nos examinamos, no nos probamos nosotros mismos, seremos castigados por el Señor. Unos duermen, otros son debilitados y otros son cortados. No es que se van a perder, pero se van antes de tiempo. Alabado sea el Señor. Examínese. Si hay algo que tiene que arreglar, arréglelo con Dios. Si hay algo que tiene que prometer, prométaselo al Señor. Algo que cambiar, dígale: Señor, voy a cambiar esto. Esto no me conviene. Y si tiene que pedir al Señor perdón por algo, pídalo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Lo que hermana reparte el pan, lo pide mi esposa que pase por aquí.
Gloria al Señor. Algo corto. Gloria a Dios. Cada vez que miro al cielo, mi alma llena de alegría al saber que Cristo un día por su pueblo volverá y en su seno llevará la iglesia directo al cielo y allí todos le veremos al Señor con gran poder. Vendrá, seguro que vendrá, la iglesia le está esperando y él pronto aparecerá. Él vendrá, seguro que él vendrá a buscar sus escogidos y con él ir a morar. Cuando el cielo abra sus puertas, yo miraré fijamente para ver cómo desciende a la tierra con poder. Y yo la estoy preparando para dar ese gran viaje a las bodas celestiales y con él ir a morar. Vendrá, seguro que él vendrá, la iglesia te está esperando y él pronto aparecerá. Él vendrá, seguro que él vendrá a buscar sus escogidos. Él vendrá, iglesia, seguro que él vendrá a buscar sus escogidos y con él ir a morar. Gloria a Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Demos gracias. Gracias te damos, Señor, por esta bendición, por esta participación, por este privilegio que tú nos das en el día de hoy de tomar la cena, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Tomad, comed. Bendito Dios. Vamos a prepararnos para tomar también el vino. Bendito sea el Señor. Todos aquellos que nos están viendo por internet en esta tarde, estamos celebrando la cena del Señor, lo que comúnmente le llaman las iglesias Santa Cena. Como dije al principio, algo que se ha ido eliminando de la iglesia. Es importante hacerlo. Bendito sea el Señor.
Gloria a Dios. Dice la palabra. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos el vino. Bendito sea el Señor. Damos gracias nuevamente al Señor por esta bendición. Tómelo, tómelo, hermana. ¿Alguien más falta de tomarlo? ¿Tomaron ya? Damos gracias al Señor por esta bendición. Le damos gracias a los hermanos, pastor, la esposa. Alabado sea el Señor. Mañana estamos nuevamente en nuestra página en Facebook. Estamos transmitiendo en Facebook. Nos consigue como Carlos Guadalupe en Facebook. Vamos a comenzar mañana nuevamente la Pascua y los sacrificios de Jesús. Hay una parte en el contexto de la medicina que los vamos a traer. ¿Qué pasó en el cuerpo de Jesús? ¿Qué cosas sucedieron en ese cuerpo desde que lo apresaron hasta que murió? Muchas cosas pasaron. Una investigación científica y médica que se hizo hace muchos años sobre qué pasó con el cuerpo. Vamos a traerlo también ahí. Alabado sea el Señor. Recuérdense, estamos todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Le pedimos en esta hora también que comparta este video de hoy y también le invitamos para que esté todos los domingos a la 1 de la tarde en el programa de la iglesia Apocalipsis 4:1 sube acá, que comienza a la 1 de la tarde. No se lo pierda. Dios nos bendiga en esta tarde. Dios nos bendiga y nos vemos.